Buenos días a todos. Quien les habla es el médico cirujano Guilio Huaro, médico residente del Hospital Nacional 2 de Mayo, actualmente haciendo la residencia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad he querido hablarle a la población sobre un tema bien importante, el cual muchas veces es despreciado, pues que generalmente los síntomas van de sintomáticamente a sintomáticamente y progresivamente a lo largo del tiempo recién empieza a ver las complicaciones, ¿no? La diabetes mellitus es por eso que se debe de considerar una de las enfermedades más prevalentes en nuestra población, pues se ha visto que en España aproximadamente cada hora se está diagnosticando 44 casos y al año unos 386.000 casos nuevos, y en Perú se ha visto que la prevalencia ha ido en incremento desde el 2005, ¿no? Este incremento es más sostenido a nivel de la costa y a nivel de la sierra es un poco menos, pero de todas maneras el incremento es bastante, ¿no? Casi se ha duplicado en lo que es su prevalencia. Es por eso que la población debe entender bien qué es la diabetes, ¿no? Y la diabetes es un incremento del azúcar a nivel de la sangre, en pocas palabras. Hay varios mecanismos por los cuales se produce la diabetes, pero hay que entender solo dos procesos. Uno de ellos sería cuando el páncreas, que es un órgano que está en el abdomen, produce una hormona insulina y debería llegar a lo que es la célula y hacer actuar como una llave para que pueda ingresar la glucosa y puede ser usado. De esa manera la glucosa no se queda afuera y no se eleva, ¿no? Pero en la tipo 1 no sucede eso, que es lo normal, sino su producción de la insulina es bloqueada o disminuye su producción por muchos motivos. Puede ser que igual alguna enfermedad autoinmune eh, hace que las células que produzcan la insulina se destruyan y disminuyendo la producción de insulina y no llegan a lo que es la célula, ¿no? Puede ser otros medicamentos que interfieran su producción de la insulina y no llegue a la célula. Esa es la diabetes tipo 1, que generalmente se presentan en personas jóvenes, ¿no? La diabetes tipo 2, a diferencia, sí el páncreas puede producir en un primer momento la cantidad suficiente de insulina, pero al llegar a la célula, por X motivos, eh, no hace que abra esa llave para que pueda ingresar la glucosa. Entonces hay una cierta resistencia a nivel periférico de las células y por lo tanto la glucosa empieza a elevarse, ¿no? Al no ser usada por las células. Estos dos mecanismos básicos son para entender cómo se produce la diabetes, ¿no? Cómo la glucosa en la sangre empiezan a elevarse. Como dije, hay varios tipos de diabetes, los cuales estos tres, el tipo 1, 2 y la gestacional, son los que la población debería comprenderlo, ¿no? El tipo 1 hemos hablado que el problema de que se eleva la glucosa no es que uno no produzca, no es que la glucosa no se use, sino la insulina no es producida por el páncreas. El tipo 2 sí es producida, pero no funciona, no es funcional. Y el tipo 3, o que digo, la diabetes gestacional, es aquella que empieza en el embarazo, ¿no? Hay ciertos cambios hormonales en las mujeres que le dan una cierta resistencia a la insulina y por lo tanto producen un tipo de diabetes. Algunas de ellas, posterior a la gestación, vuelven a su normalidad, ya no, ya no son diabéticas, pero algunas de ellas permanecen con ese trastorno y continúan siendo diabéticas, ¿no? Esta diabetes gestacional es importante identificarla porque el producto, en este caso el bebé, va a tener ciertas patologías que le pueden comprometer la vida tanto del recién nacido del bebé o de la madre, ¿no?
Es por ello de suma importancia que las mujeres que están embarazadas siempre hagan sus controles periódicamente, como les mencionan en la tarjeta, ¿no? ¿Cómo hay que reconocer mediante los síntomas que uno puede presentar diabetes, ¿no? Entonces, básicamente, las personas van a tener mucha sed, van a querer tomar agua bastante, van a empezar a perder de peso y a pesar que su apetito y puedan que coman bastante, empiezan a perder peso, ¿no? Entonces, tienen sed, bajan peso, comen bastante, empiezan a orinar bastante. Entonces, a estos nosotros conocemos con los términos de polidipsia, polifagia, poliuria. Algunas personas tienden a cansarse, a estar con decaimiento bastante. Entonces, frente a estos síntomas, uno debería acudir a su médico, ¿no? Y más aún si es que hay algún antecedente familiar de diabetes, puesto que la diabetes está bien ligado a las herencias, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica con un examen de sangre. El examen de sangre eh, se hace generalmente en ayunas y te dan ciertos valores que uno puede orientar para hacer el diagnóstico, ¿no? Frente a los síntomas que pueda tener el paciente y, y te sacas el examen de sangre y sale en menos de 100 o 99 para abajo, quiere decir que tu glicemia es normal y lo más probable es que no tengas diabetes y esos síntomas estén asociados a otras cosas, a otros tipos de enfermedades que también puedan causar lo mismo. Pero si te sale más de 126 y estás en ayunas y tienes los síntomas, entonces hace el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Ahora, si es que no estás en ayunas y te tomaras el examen en cualquier momento y encuentran una glucosa más de 200, también quiere decir que tienes diabetes. Entonces, frente a estas situaciones, ya es importante tomar medidas, ir al médico, endocrinólogo en este caso, y hacerte la primera revisión que corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la diabetes, como ya lo dije, no se va a presentar en el momento, sino es algo crónico, que a lo largo de 10 años recién empiezan a manifestarse y con sus complicaciones, ¿no? Ya comprometido los ojos, el cerebro a nivel periférico, eh, etcétera, ¿no? Como vamos a detallarlo posteriormente. Como en este cuadrito se puede visualizar que a nivel sistémico ya hay complicaciones y estas complicaciones ya se puede ver a partir del 10.º año, ¿no? La neuropatía diabética, pacientes que empiezan a perder sensibilidad a nivel de extremidades, manos. Esto hace que facilite a formar heridas, úlceras, que por su estado nutricional del paciente curen difícilmente. Eh, las insuficiencias arteriales, ¿no? Los famosos que pueden formar los pies más fríos en las personas. El pie diabético, las úlceras que se hayan formado, se infectan y muchas veces se amputan. La retinopatía diabética, a nivel de los ojos, empiezan a perder la visión. Enfermedad renal diabética, que en muchos casos incluso llegan a la enfermedad renal crónica y terminal y tienden a usar incluso la diálisis, ¿no? Los infartos cardíacos, las enfermedades cerebrales, un conjunto de complicaciones que por el mal control de la glucosa, mal control de la diabetes, llegan a tener, ¿no? Entonces es lamentable ver a muchos pacientes que son diagnosticados en consultorio, en una rutina, y se les dice que son diabéticos y como no sienten síntomas, obvian esto. Obvian el tratamiento, dejan que pase el tiempo, pasa 10 años, se complican y ya llegan descompensados con una enfermedad renal, entran a diálisis de emergencia o a veces entran con un infarto o entran con el pie infectado y ya se les tiene que amputar, ¿no? Entonces hay que considerar bastante esta patología.
Respecto al tratamiento, uno de los pilares para que la glucosa sea controlada es el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, una mala dieta hace que el- la glucosa se eleve persistentemente, causando daño, ¿no? Eh, las gaseosas, las comidas chatarras, comidas rápidas que se comen al paso, eh, hacen que la glucosa se eleve en la sangre. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida malo. Entonces hay que cambiarlo para un estilo de vida saludable, ¿no? Hay ciertos también medicamentos como los antidiabéticos orales o en casos de que te faltara insulina como la diabetes tipo 1, eh, la insulina, ¿no? Son medicamentos que se puede usar cuando ya no se hace un adecuado control con solo el estilo de vida. eh, Ciertos medicamentos deben ser retirados de parte de nuestro consumo o en su defecto ser consumidos lo menos posible, ¿no? Entonces, en esta pirámide se puede ver ah, en la parte superior como las grasas y dulces como un pequeño porcentaje que no deben ser consumidos, o si es que son consumidos, deben ser consumidos ocasionalmente o menos de una vez a la semana, ¿no? Entonces, las grasas, los dulces. Pero lo contrario sucede con el otro extremo, ¿no? Que deben ser consumidos en más cantidades, a 3 a 5 raciones al día, como los panes, cereales, arroces, tubérculos y las legumbres, a 3 a 5 veces a la semana. También deben ser consumidos en mayor cantidad las frutas, verduras, que son más naturales, ¿no? A diferencia de consumir, no sé, algo, frituras, comidas chatarras que puedan vender en la calle, ¿no? Los ejercicios también es parte del estilo de vida. Parte del estilo de vida para que pueda ser controlado adecuadamente la, la glucosa. El alcohol es, eh, es también un facilitador de que no sea controlado adecuadamente la glucosa. Eh, por este motivo, las personas deben evitar el consumo de alcohol. Eh, es una fuente importante de calorías y puede incrementar también el peso si es que es consumido, ¿no? Y se darán cuenta aquellos que consumen o han consumido alcohol, también es que es un diurético, ¿no? Entonces tomas la cerveza y empiezan a orinar, ¿no? Entonces se deshidratan los pacientes y muchas veces esos cuadros de deshidratación lo llevan de emergencia al hospital, se le hacen los exámenes de rutina y principalmente se les diagnostica como ya una complicación aguda o a veces asociada a enfermedades crónicas producto de la diabetes, ¿no? El pie diabético es una de las complicaciones que quería mostrar porque muchas veces son los que llegan a un hospital. Llegan a veces con una herida pequeña, una úlcera que no sana, semanas, meses, y al otro extremo llegan ya con todo el miembro, todo el pie eh, es, muerto, ¿no? Necrosado, candidato para ser amputado. Y las personas dentro de lo que ignoran es que este tejido muerto ya no es recuperable, ¿no? Entonces algunos incluso no quieren operarse el pie y dejan que esto siga avanzando, producen incluso sepsis y comprometen la vida, ¿no? Entonces para esto el pie debe ser cuidado, puesto que esa sensibilidad que tenían una neuropatía diabética es la que altera, ¿no? Ya no tienen esa sensibilidad. Pueden ser eh, daños o lesiones eh, sucesivos, causar heridas que van a ir progresando, ¿no? Para eso los pies deben ser vigilados, ¿no? Ver cómo están, lavarse con agua templada, no con agua fría. Se debe hidratar los pies, pero debe estar secos y entre los dedos debe estar secos, evitar que entren
o colonicen los hongos, ¿no? Las uñas deben estar limpios. Y si es que eso no se puede, se debe pedir ayuda, porque si no lo tomas en serio, al final se complican, ¿no? Entonces hay ciertos síntomas que uno debe vigilar y que ante la presencia de ellos pues, se debe acudir a un servicio médico, ¿no? A un centro de salud para que sea evaluado como corresponde, ¿no? Las fiebres, el mareo, la sudoración, el trastorno de la visión, las molestias urinarias si es que lo hubiera, las infecciones respiratorias, dolor torácico, las palpitaciones o dolor en las piernas cuando uno realiza ejercicios, o si es que tuviera alguna herida o problema en el pie, se debe acudir al personal médico. Ah, es, ¿Por qué? Porque a veces las personas diabéticas no se espera encontrar los síntomas de gravedad y recién orientarlos o catalogarlos como tal, ¿no? A veces el mismo hecho de ser diabéticos no se presentan las enfermedades propiamente como tal. Quiere decir que por decir si un diabético tiene la glucosa aumentada, no vas a esperar a que haga síntomas de glucosa aumentada. Muchas veces haces dolor abdominal y el dolor abdominal puede ser confundido en casa como un proceso infeccioso el que se está cursando y no es tanto así, ¿no? Entonces hay que diferenciar también que en la glucosa en la sangre puede estar elevada, llamando ese proceso hiperglicemia, produciendo diabetes. Y el otro cuadro, la hipoglicemia. Entonces, a veces incluso los pacientes diabéticos vienen con esto, con hipoglicemia. ¿Por qué? Porque a veces están en un proceso infeccioso y se consume la bacteria toda la sangre toda la glucosa de la sangre y llegan, ¿no? Así, mareos, con debilidad, visión borrosa. Pero a veces es porque el paciente diabético ya está usando medicamentos. Está usando, por decir, insulina, se usa la dosis inadecuada y llega con estos síntomas, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Te compromete la vida. Y el otro extremo es la hiperglucemia, como habíamos ya mencionado, ¿no? Les da bastante sed, orinan mucho, comen bastante. Entonces, estos procesos extremos que pueden estar asociados a un mismo cuadro, ¿no? En este caso la diabetes. Esta es la guía en la que me he basado de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, el cual nos actualiza cada año sobre el manejo de la diabetes, cómo se diagnostica, etcétera, ¿no? Entonces, espero que haya servido bastante a la población para que puedan entender un poquito más sobre esto y le dan la importancia necesaria, ¿no? No esperar al último cuando ya están complicados o están en su fase terminal de las complicaciones de las enfermedades, ¿no? Eso era todo para mencionarles. Muchas gracias.